Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Francisco Hernández, estudiante de Telecomunicaciones. En esta oportunidad voy a hacerles la presentación de la práctica número 2, la cual tiene como título Amplificadores en RF o Amplificadores de radiofrecuencia. Un cordial saludo, profe. Vamos a iniciar nuestra presentación hablando sobre la estructura de la misma. Vamos a iniciar la presentación con una introducción hablando sobre los amplificadores de radiofrecuencia, sus tipos, funcionamiento, sus componentes y usos, para así entrar en las actividades de laboratorio de la práctica y hacer la conclusión de la misma. Podemos definir los amplificadores en RF como un componente esencial en muchos sistemas electrónicos que operan en el rango de radiofrecuencias. Su función principal es aumentar la potencia de una señal de radiofrecuencia débil, permitiendo viajar distancias más largas o superar la interferencia. Además, esto se encuentra en una amplia gama de dispositivos, desde teléfonos celulares y estaciones base hasta radares y satélites. La elección del tipo de amplificador en radiofrecuencia. Para elegir el adecuado se necesita una aplicación específica de varios factores, como la frecuencia de operación, la potencia de salida y la eficiencia y el costo. Los amplificadores en radiofrecuencia se clasifican en diferentes tipos según su diseño, características y aplicaciones. Vamos a mencionar los amplificadores más comunes: el clase A, clase B, clase AB, clase C, clase D, amplificadores de radiofrecuencia de estado sólido y amplificadores de radiofrecuencia de tubo de vacío. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los amplificadores de clase A ofrecen alta linealidad y baja distorsión, lo que lo hace ideales para aplicaciones donde la calidad de la señal es crítica, como la radiodifusión y los instrumentos de medición. Sin embargo, tienen una baja eficiencia, lo que significa que generan una gran cantidad de calor. Ese sería su punto negativo. Los amplificadores de clase B ofrecen una mayor eficiencia que los amplificadores que hablamos anteriormente, los clase A, pero con mayor distorsión. Son adecuados para aplicaciones donde la eficiencia es importante, como en los transmisores de radio y televisión. Los amplificadores de clase AB, estos ofrecen un equilibrio entre linealidad y eficiencia, haciéndolos adecuados para una amplia gama de aplicaciones. De resto, los amplificadores C ofrecen la mayor eficiencia, pero también la mayor distorsión. Se utilizan en aplicaciones donde la eficiencia es crítica y la distorsión no es una gran preocupación. Alta eficiencia y alta potencia de salida. Voy de nuevo con los clase C. Los amplificadores de clase C ofrecen la mayor eficiencia, pero también la mayor distorsión. Se utilizan en aplicaciones donde la eficiencia es crítica y la distorsión no es un gran problema, como en los transmisores de radar. Pero en los transmisores de clase D ofrecen alta eficiencia y alta potencia de salida, pero requieren circuitos de polarización más complejos. Estos son utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo transmisores de radio y de televisión, amplificadores de audio y también fuentes de alimentación. Los amplificadores de RF de estado sólido utilizan transistores de estado sólido para amplificar la señal de radiofrecuencia. Estos son compactos, livianos y eficientes, y se han convertido en el tipo de amplificador de radiofrecuencia más popular. Por último, vamos a definir los amplificadores de radiofrecuencia en tubo de vacío. Estos amplificadores utilizan tubos de vacío para amplificar la señal de radiofrecuencia. Estos ofrecen alta potencia de salida y alta linealidad, pero son voluminosos, pesados y menos eficientes que los amplificadores de RF de estado sólido, los antes mencionados. Ahora bien, los amplificadores de radiofrecuencia son componentes clave en sistemas de comunicaciones inalámbricas y en una amplia gama de aplicaciones, como la telefonía móvil,
el Wi-Fi, la radiodifusión, que es la radio AM y FM, televisión terrestre y por cable, radares y sistemas de navegación, entre otros. Por ejemplo, los amplificadores de radiofrecuencia se utilizan en la telefonía móvil, en estaciones de base y dispositivos móviles para amplificar las señales de voz y datos en redes celulares. En las redes Wi-Fi, los amplificadores de radiofrecuencia aumentan la potencia de las señales para extender el alcance y mejorar la calidad de la conexión inalámbrica. En la radiodifusión AM-FM, por ejemplo, en emisoras de radio AM y FM, los amplificadores aumentan la potencia de las señales de radiofrecuencia para aumentar la transmisión a largas distancias. En el caso de la televisión terrestre y por cable, estos se utilizan para amplificar la señal de video y audio antes de ser enviada a los receptores de televisión. En los radares, los amplificadores se pueden utilizar para aumentar la potencia de las señales de radar emitidas, lo que permite una detección precisa de los objetos y aeronaves a largas distancias. Cabe destacar que los amplificadores de radiofrecuencia también tienen aplicaciones en la instrumentación científica y la transmisión de datos de alta velocidad. Vamos a hablar sobre los componentes que podemos conseguir en los amplificadores de radiofrecuencia. Podemos encontrar transistores, que son los componentes activos del amplificador y son responsables de amplificar la señal de radiofrecuencia. También encontramos condensadores, inductores y resistencias. Los condensadores se utilizan para acoplar y desacoplar las señales de radiofrecuencia y para almacenar energía. En cambio, los inductores se utilizan para crear circuitos resonantes y para filtrar las señales de radiofrecuencia. Y por último, las resistencias se utilizan para establecer corrientes de polarización y para proporcionar terminaciones de carga. Continuamos con las actividades de la práctica, donde la actividad 1 se llama amplificador de clase A, nos pide realizar el montaje de la figura y asignar los valores a la señal de entrada. Nos dan los valores de la señal de entrada, amplitud de 200 milivoltios y frecuencia de 2 kHz. Tenemos la figura o circuito en la parte derecha de nuestra diapositiva, donde también nos solicitan que tenemos que analizar el funcionamiento del circuito, explicar cómo amplifica la señal y con la ayuda del osciloscopio, conjuntamente con el time dip y el volt dip, calcular la amplitud y frecuencia de la señal de salida. Y por último debemos concluir cuánto es la amplificación de este circuito. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el punto de trabajo del amplificador y se usó multímetros para medir dicho punto de trabajo. Y el circuito nos queda así, en la parte izquierda de nuestra diapositiva. Se puede ver que la corriente de base es de 22,1 microamperes, la corriente de colector es de 0,96 miliamperes y el voltaje del colector emisor es de 8,64 voltios. Con estas dos corrientes se puede obtener el valor del beta de la corriente de colector para dicho punto de trabajo. Para esto tenemos que dividir las dos corrientes, es decir, 0,96 miliamperes entre 22,1 microamperes. Luego de hacer esta operación, obtenemos que el valor del beta de la corriente del colector para dicho punto de trabajo es 43,44. Y luego de realizar estos cálculos, podemos ver las señales en el osciloscopio, donde se puede observar la señal de entrada de color amarillo que tiene un voltaje pico a pico de 400 milivoltios y se muestra la señal de salida de color azul que tiene un voltaje pico a pico de 3 voltios, el cual lo podemos apreciar aquí en la diapositiva. Como también se puede ver que las señales están desfasadas, ya que el circuito es un emisor común y tiene un periodo de 500 microsegundos, por lo que la frecuencia es de 2000 Hz o 2 kHz. Con el voltaje de salida y entrada se puede calcular de forma práctica la ganancia, como lo hacemos en la parte inferior derecha de la
diapositiva. Sustituimos los valores, 3 voltios entre 0,4 voltios nos da menos 7,5. Es decir, con este resultado se puede notar entonces que las ganancias teóricas y prácticas son muy parecidas, ya que uno es de 7,8 y la otra es de menos 7,5 respectivamente, indicando el buen funcionamiento del mismo. Para la actividad 2, la cual tiene como nombre preamplificador con este resultado, también podemos conseguir el parámetro híbrido de la corriente del colector con amplificador operacional. Nos piden realizar el montaje de la figura, alimenta el circuito con fuente dual de más 15 volts y menos 15 volts, finalmente asigna el valor de la señal de entrada. Claramente nos dan los valores de la señal de entrada, la amplitud 1 voltio y la frecuencia 1 Hz. Tenemos el preamplificador con amplificador operacional en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos el circuito de la figura a simular. También nos solicitan que al tener realizado el montaje y comenzar la simulación, compare la señal de entrada con la señal de salida, analizando la amplitud y frecuencia de la señal de salida con ayuda del osciloscopio. Ahora bien, luego que colocamos nuestro osciloscopio, se puede observar que la señal de entrada de color amarillo, que tiene un voltaje pico de 1 volt, no sé si se puede apreciar bien en la diapositiva, y se muestra la señal de salida de color azul, que tiene un voltaje pico de 6 volts. Como también se puede ver que las señales no están desfasadas, ya que el circuito es un no inversor. Y por esto tiene un periodo de 1 segundo, por lo que la frecuencia es de 1 Hz. Ahora bien, con el voltaje de salida y de entrada se puede calcular de forma práctica la ganancia, de la siguiente manera. Sustituimos en la fórmula y obtenemos una ganancia de 6. También se calculó la ganancia del voltaje del circuito no inversor y resulta que también es la misma, es decir, es de 6 también, por lo que se puede notar que las ganancias teóricas y prácticas son iguales, ya que ambas ganancias calculadas y medidas es de 6, indicando el buen funcionamiento del mismo, como también se puede ver que tiene el mismo periodo de 1 segundo o 1 Hz. Ahora bien, también nos solicitan variar la posición del potenciómetro, explicando qué sucede y llenando la tabla que nos dan en la práctica. Ahora bien, para realizar esto tenemos que variar la posición del potenciómetro. Es decir, para un valor de 0% en el potenciómetro obtenemos la siguiente señal y midiendo el voltaje de salida y de entrada para calcular de forma práctica la ganancia. Obtenemos que la ganancia es de 1, vamos a llenarlo en la tabla y la tabla se va a colocar en la presentación al final de estos cálculos. Para un valor de 25% obtenemos la siguiente señal y la ganancia sería de 3,5. Para un valor de 50% en el potenciómetro, la ganancia viene reflejada con el valor 6. Para un valor del 75% en el potenciómetro se refleja con 8,5. Y por último, para un valor del 100% en el potenciómetro, con este valor del potenciómetro obtenemos una ganancia de 11. Entonces, para llenar la tabla siempre mantenemos la frecuencia, que es de 1 Hz, y lo que variamos es el valor del potenciómetro. Y bueno, obtenemos 1 volt, 1 volt, 3,5 volts, 6 volts, 8,5 volts y 11 volts. Ahora bien, en esta tabla se puede observar que el buen funcionamiento del circuito, ya que los valores de las ganancias teóricas y prácticas coinciden, haciendo el circuito uno de los más usados para amplificar señales de manera sencilla y eficiente. Donde para sacar estas conclusiones, las comparamos con la ganancia del voltaje del circuito no inversor y apreciamos que son las mismas. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que acabo de mencionar. Por lo que vemos aquí es 1
3,5, 8,5, 11 y 6. Y son los mismos valores de la tabla. Concluimos que los valores son los mismos y podemos decir que el circuito funciona de la mejor manera. En la actividad 3 nos piden diseñar un tipo de amplificador de radiofrecuencia diferente a los anteriores, ya sea con componentes discretos o integrados. También debemos explicar qué tipo es, cuál es el funcionamiento, uso en las telecomunicaciones y cualquier dato que se pueda agregar. Y bueno, siguiendo con todo este enunciado y los requerimientos, en la parte izquierda vemos nuestro circuito inversor con una ganancia ajustable por medio de un potenciómetro y alimentación dual de 12 volts. Por lo que si la resistencia 1 vemos que es de 1K y el potenciómetro observamos en la presentación de la diapositiva que es de 50K, la ganancia máxima del amplificador de radiofrecuencia será dividiendo estos valores y nos da menos 50. Ahora también podemos ver que se muestra el circuito con una frecuencia de trabajo de 800 Hz y una señal de entrada de 50 milivoltios. Bueno, se mide el voltaje de salida y de entrada. Es decir, en el osciloscopio vemos que la señal que nos da tiene un valor de 2,22 volts. Eso lo vamos a dividir entre 50 milivolts y nos da la ganancia de forma práctica, es decir, menos 44,4. Con estos valores de menos 50 y menos 44,4, podemos decir que tanto las ganancias de voltaje teóricas como prácticas son bastante cercanas y por las frecuencias altas del circuito no es exactamente los valores, o sea, por eso es que no da. Sin embargo, es un buen circuito para amplificar señales pequeñas de radiofrecuencia de la radio AM, ya que tiene una ganancia relativamente alta y de fácil diseño como se mostró anteriormente. También se muestra que la onda de salida y de entrada están desfasadas, por ser un circuito inversor y que tiene un periodo de 1,3 microsegundos, por lo que la frecuencia es de 813 Hz aproximadamente. Todo esto indica el buen funcionamiento del circuito para estas señales de radiofrecuencia. Para concluir, podemos decir que en esta práctica se estudiaron varios circuitos amplificadores de señal de radiofrecuencia, los cuales fueron discretos y con circuitos integrados funcionando de manera satisfactoria. Además, el primer amplificador fue discreto, ya que se utilizó un BJT como amplificador, o se puede decir de corriente de colector, y siendo un circuito emisor común, dio una ganancia de aproximadamente menos 7,5 y se puede constatar que efectivamente invierte la señal de salida con respecto a la de entrada, y que este tipo de amplificador está en la región activa, ya que esta región utiliza para amplificar pequeñas señales. Ahora, si se requiere una mayor amplificación, se deberá colocar una o dos etapas más y así tener un amplificador en cascada de mayor ganancia. También tenemos que resaltar que esto se tiene que tener en cuenta siempre cuando se va a utilizar transistores que trabajen a dichas frecuencias de radiofrecuencia para obtener un mayor desempeño en la amplificación. Y para cerrar, podemos decir que en el caso de las transmisiones o el procesador de señales de radiofrecuencia, se deben escoger los dispositivos ya sean discretos o integrados, que puedan soportar las frecuencias de trabajo para que los circuitos diseñados puedan responder de manera eficiente y sin problemas. Muchas gracias por su atención, espero todo haya quedado claro y nos vemos en la próxima.